Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Penal organizado por B-Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Jimmy Sotomayor, quien nos va a exponer el tema de autoría y participación. El doctor Jimmy Sotomayor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y técnicas de litigación oral, adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con segunda especialidad en prevención y control de la corrupción. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Penal. Nos sentimos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Perfecto, te agradezco. Muy buenas tardes con todos los que están presentes, con todos los que nos están escuchando a través de esta plataforma y a través del el evento que ha organizado Bill Lawyer una vez más, poniendo las pautas en cuanto a la innovación y al constante aprendizaje que debe existir, pues tanto entre alumnos, abogados y toda la comunidad jurídica en general. Bueno, estamos en un diplomado de específicamente de delitos contra la administración pública, un curso orientado al derecho penal y en el cual a mí se me ha asignado un tema específico que está orientado al desarrollo de autoría y participación. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a desarrollar en esta hora de clase la autoría y la participación, pero desde el punto de vista de los delitos contra la administración pública, ¿ok? Autoría y participación, pero repito, desde el punto de vista de los delitos contra la administración pública. Ya. Para empezar sobre este tema, lo primero que yo les quiero transmitir o dejar sentado como bases son las siguientes ideas. Muchas veces, a ver, les comento, yo me dedico al litigio penal, soy un abogado que ve casos penales y muchas veces el cliente viene y lo primero que me dice, doctor, pero yo no he realizado la conducta. Supongamos, miren, vamos a hablar sobre un delito común para hacerle la clase práctica, pero a la vez teórica, teórica y práctica, para ir combinando ambos conceptos. Fíjense, ¿ah? Nos dicen lo siguiente, nos dicen lo siguiente. El cliente viene muchas veces y nos dice, doctor, yo no he realizado la conducta. Supongamos que sea un delito común, delito de homicidio. Yo no he matado, doctor. Yo no lo he matado. Ah, ok, usted no lo ha matado. Y cuando entramos ya más al detalle y se le pregunta, ¿pero usted ha realizado alguna conducta? Mire, lo único que yo hice, doctor, es alcanzarle el arma a la persona que lo mató, pero yo no lo maté, ¿ah? Yo no lo maté. Entonces yo no puedo ir a la cárcel, yo no puedo ser susceptible de ninguna sanción penal, doctor, porque yo repito, no lo he matado. Yo lo único que hice fue alcanzarle el arma con el que finalmente la persona que mató realizó el disparo. ¿Ok? Claro. Entonces, ese es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque en el derecho penal no solamente tienen sanciones, ¿ok? Las personas que cometen el delito a título de autor, ¿verdad? Porque claro, el autor claramente va a tener una sanción. Es más, todos los artículos del Código Penal, todos los artículos del Código Penal están descritos para definir la autoría. La autoría, ¿ok? Pero repito, no solamente los autores cometen el delito, sino también quienes. A ver, si pueden ir interactuando en el chat. Además de los autores, ¿quiénes cometen delito? Según nuestro código penal. Muy bien. Reni Napanga nos dice el cómplice. Muy bien. El cómplice es otra de las personas que comete delito, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Y qué tipo de complicidad en todo caso hay? A ver, los leo, los escucho, si es que quiere alguien levantar la mano y podemos interactuar. El instigador, muy bien, Carlos Yataco, el instigador. Tanto el cómplice como el instigador son tipos de qué? Son formas de qué?
¿El cómplice y el instigador son formas de qué? ¿Cómo se les conoce tanto al cómplice como al instigador? ¿Cuál es la categoría que engloba a ambos supuestos, tanto a la complicidad como a la instigación? Son partícipes, ¿verdad? Partícipes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que una persona cuando comete un delito no solamente lo va a cometer a título de autor, ¿ok? Sino también a título de partícipe. Y la participación en el derecho penal encuentra dos categorías o dos divisiones. Una primera división que está referida a los cómplices y una segunda a los instigadores. ¿Ok? Entonces, en el derecho penal vamos a tener un autor y vamos a tener partícipes. Dentro de la participación, dentro de los partícipes tenemos por un lado al cómplice y por otro lado al instigador. Inclusive dentro de la complicidad, vamos a encontrar una nueva subdivisión. Tendremos a un cómplice primario y a un cómplice secundario. ¿Ok? Repito, para que quede claro, en el derecho penal no solamente es sancionado la persona que comete la conducta o realiza la conducta descrita en el tipo penal a título de autor, sino también todo aquel que realice algún aporte a la comisión del delito sin ser autor, vale decir, a título de partícipe. Y como estamos ya desarrollando en esta clase, el partícipe puede ser cómplice o puede ser instigador. Si decimos que es cómplice, tendremos que señalar a su vez si es un cómplice primario o es un cómplice secundario. A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Les agradezco que me estén comentando en la caja del chat. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un cómplice primario y un cómplice secundario? ¿Cómo diferencio la complicidad primaria de la complicidad secundaria? Y en todo caso, ¿cuál es la consecuencia jurídica o cuál es la diferencia a efectos prácticos, más allá de la diferencia dogmática, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cómplice primario y un cómplice secundario? ¿Cómo los diferencio? Y una vez diferenciado, a ver, Maricruz, te escuchamos. A ver si le... Eh, Sería el grado de participación. Ok, a ver si puede desarrollar muy bien, si puede desarrollar un poco más la respuesta. ¿Cuál sería el grado de participación en todo caso del cómplice primario? Y bueno, la naturaleza de la ayuda podría ser también. Ya, ok. O ver si su participación es más directa y cercana a la comisión del delito. Correcto, correcto, muy bien, muy bien. Y a efectos prácticos, ¿cuál sería la diferencia? Ya, ok, supongamos que definimos que una persona es cómplice primario y la otra persona es cómplice secundario. En cuanto a penas, ¿qué nos dice el Código Penal? ¿Cuál es la pena que merece el cómplice primario y cuál es la pena que merece el cómplice secundario? Bueno, supongo que el que lleva más pena por naturaleza sería el cómplice primario, pues, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Gracias, Maricruz. Excelente, excelente. Muy bien. Nos has dado unas pinceladas de lo que efectivamente es. Para tenerlo claro todos, ¿ok? Para tenerlo claro todos. El cómplice primario es aquel personaje o aquella persona que realiza un aporte esencial a la comisión del hecho delictivo. Ojo, ¿ah? El cómplice primario es aquel que realiza un aporte esencial para que el tipo penal se consume. Es decir, si es que estamos hablando de un aporte esencial, estamos hablando, como muy bien señala Brian Bellido, de un aporte indispensable. Es decir, que sin su aporte el delito no se hubiese podido cometer. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que, a ver, para usar los nombres de las personas que nos acompañan el día de hoy. Supongamos que Mónica Quesada quiere asesinar a Joel Guillén, ¿ya? Mónica Quesada quiere asesinar a Joel Guillén, pero Mónica Quesada no cuenta con ningún arma para asesinar a Joel Guillén, pero sí cuenta con un arma Ariet Cáceres. Ariet Cáceres cuenta con un arma además por el cual ella ha tramitado un permiso,
tiene su licencia para portar armas, pero en esa situación se encuentra con Mónica, que es su amiga. Y Mónica le dice, mire, ¿sabes qué? Mire, ¿sabes qué, Ariet? Yo quiero matar a Joel Guillén, pero no tengo con qué. Y Ariet le dice, mira, no te preocupes, yo te presto mi arma. Ariet le presta su arma a Mónica y Mónica mata a Joel. ¿Cómo armamos la imputación en este caso? Ariet llega a su casa y se ve notificada por la fiscalía. Le han abierto una investigación por el delito de homicidio calificado. Y Ariet se acerca al despacho y me dice, doctor, pero yo no he cometido ningún delito. Yo no he disparado a nadie. Es más, yo me puedo someter a la pericia que considere correspondiente el Ministerio Público y va a salir negativo para registro de esta prueba que se realiza pues, para determinar o para encontrar absorción atómica en los dedos, en la piel de las personas que realizan disparos, ¿no? Y yo le digo, pero Ariete, ok, perfecto, tú no has disparado, me queda claro, pero tú tienes alguna relación con esta señorita que ha disparado, con Mónica Quesada, ¿la conoces por casualidad? Cómo llega tu arma a las manos de Mónica Quesada? Porque según la fiscalía, es tu arma. Y ahí me cuento. Mire, doctor, efectivamente, yo estaba pasando por la avenida Arequipa y justo me encontré con Mónica Quesada, que es una amiga de primaria, de la primaria, y me indica pues que quería matar a Joel Guillén, lo quería matar pues porque además habían tenido una discusión fuerte, porque no se llevaban bien en el trabajo, lo odiaba, y justo Joel Guillén estaba de espaldas. Y quería matarlo, pero no tenía con qué. Y yo, como siempre, ando con mi arma, pero ojo, doctora, yo tengo mi permiso. Ah, ya. Y yo le presté mi arma. Y Mónica mató con mi arma. En ese caso, claramente, la autora del delito de homicidio calificado será Mónica Quesada, ¿verdad? Porque usó el arma. ¿Y por qué calificado? Porque lo hizo con alevosía, es decir, por la espalda, sin darle la posibilidad de defenderse siquiera a la víctima. Mónica será la autora, no habrá discusión, pero Ariet también ha contribuido con un acto que es el prestar el arma para que se consume el tipo penal, ¿verdad? Con lo cual Ariet será cómplice. ¿Qué tipo de cómplice? En este caso, cómplice primario. ¿Por qué? Porque su aporte ha sido fundamental, esencial. ¿Y cómo determino la esencialidad o cómo determino lo indispensable de la conducta? Lo que ustedes tienen que hacer es una operación mental en la cual ustedes imaginen la misma escena, pero esta vez sacando a Ariet de la escena de los hechos, valga la redundancia. Supongamos que Ariet no hubiese estado. La pregunta es, ¿Mónica hubiese podido matar igual a Joel Guillén? La respuesta es no, ¿verdad? Porque si no estaba Ariet, no había arma. Y si no había arma, no había asesinato. Esa es la operación mental que tienen que hacer. Con lo cual, Ariel Cáceres será cómplice primario. ¿Ok? Sí, Maricruz, te escuchamos. Y sí, doctor, y en el caso que le roben el arma y con esa arma robada se comete el delito, ¿también llevaría a cabo al menos algo de culpabilidad el Ujú, portador real del arma? ujú. Ok, gracias por la pregunta. Miren, en la casuística nosotros vamos a encontrar la riqueza de la teoría aplicada. ¿Por qué? Porque, claro, a primera vista uno puede decir, no, pues si le han robado, ¿qué aporte va a realizar? ¿Cuál es su conducta? Bueno, esa no puede ser pues una respuesta general. ¿Por qué? Porque, repito, en la casuística está la riqueza de la aplicación de la teoría. Cuando uno porta un arma, a ver, vamos a denominarlo en términos estrictamente de derecho penal, uno adquiere una posición de garante. ¿Ok? Uno adquiere posición de garante cuando tiene un arma. ¿Por qué? Porque está controlando una fuente de peligro. La fuente de peligro en este caso es el arma. Si uno por descuido, ojo, por descuido, deja que le sustraigan el arma y con ese arma se comete un delito, uno puede responder por esa omisión, por esa falta de cuidado. ¿Ok? Pero ese es un caso aislado, es un caso específico. ¿Cuándo, por ejemplo, se podría aplicar este supuesto? Cuando, por ejemplo, yo estoy en casa, dejo mi arma
y mi hijo, que tiene 6 años, agarra mi arma, porque yo lo dejé en la mesa, y mi hijo de 6 años agarra el arma, o ya, no lo voy a poner de 6 años, vamos a poner mi hijo de 15 años, ¿ya? Que es un adolescente rebelde, agarra el arma y por querer hacer, en términos coloquiales, la palomillada, lo lleva al colegio y dispara a uno de sus uno de sus compañeros. Yo estoy ahí fungiendo como fuente, o como portador, mejor dicho, de un deber de garante. Y yo he infringido mi deber de garante porque no he controlado mi fuente de peligro, con lo cual podré responder por ese delito, ¿ok? Podré responder por ese delito, por el delito que se cometa finalmente con el arma, ¿ok? Pero si me roban, si simplemente me roban, ¿yo puedo responder por el delito que se cometa con ese arma? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque, a ver, tú no has tenido, no has realizado ningún aporte para que se cometa el hecho posterior, ¿no? No has realizado ningún aporte en comisión, ni tampoco en omisión. En comisión sería si es que tú le das el arma, y en omisión sería si es que tú no cuidas bien el arma. Pero si te roban, pues ya no puede ser imputable pues, a tu persona, ¿ok? Esa sería la respuesta. Entonces, esperando que haya quedado claro el concepto de complicidad primaria, vayamos ahora al concepto de complicidad secundaria. El cómplice primario, decía yo, que es aquel que realiza un aporte esencial, fundamental, un aporte indispensable para la comisión del delito, sin el cual no se hubiese podido cometer el delito. Por su lado, el cómplice secundario es el que efectivamente realiza algún aporte también para que se cometa el delito, pero si es que nosotros hacemos la operación mental, si es que sacamos esa conducta de la escena, el delito igual se hubiese podido cometer. Es decir, aportaste, sí, pero incluso sin tu aporte, el delito se hubiese podido cometer. Un ejemplo. Supongamos que son 3 personas que van a robar un banco y se dividen las funciones de la siguiente forma. Uno va a estar en la puerta parado para que sea la denominada campana, ¿no? La campana, es decir, para que dé aviso si es que viene la policía. Y 2 entran a robar. Los 2 entran con el arma, apuntan al cajero, al administrador, al que esté encargado de la caja, le quitan el dinero y salen. La campana estaba ahí, no pasa nada, estaba como que vigilando, alerta por si es que venía alguien, finalmente no vino nadie, se fueron. Cuando los procesen, van a decir que obviamente habían 3 personas que estaban en el lugar de los hechos, ¿verdad? 2 que realizaron la conducta de manera directa y una persona que fungió de campana, que estaba en la parte exterior del banco, que si bien es cierto, realizó un aporte porque estaba, repito, en calidad de, entre comillas, en términos coloquiales, de campana, es decir, de aviso, por si es que venía alguna otra, o venía algún policía. La pregunta es, si no hubiese estado esta tercera persona, denominada campana, entre comillas, igual se hubiese podido cometer el delito de robo. La respuesta es sí, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿Aportó para que se cometa el delito? Sí, pero su aporte no fue esencial. Si nosotros hacemos la operación mental, igual sin su conducta se hubiese podido cometer el delito. Con lo cual, con lo cual tendrá que ser juzgado en calidad de cómplice secundario. Ahora dirán ustedes, ya, doctor, pero ¿para qué tanta diferenciación entre cómplice primario y cómplice secundario? ¿Qué efecto práctico tiene? Pues sí tiene efecto práctico. Sí tiene efecto práctico. Lo primero que ustedes tienen que saber, y es algo que a muchos les sorprende, es que el autor del delito tiene la misma pena que el cómplice primario. Ojo, ojo con lo que les estoy diciendo. A efectos penales, el autor del delito tiene la misma pena que el cómplice primario. Es decir, será reprimido, tendrá la misma pena, irá a los mismos años de cárcel la persona que dispara y mata que la persona que proporciona el arma. ¿Ok? La misma pena. Es importante que ustedes manejen ese detalle porque algunos piensan que el cómplice, por no ser autor, tendrá una pena menor. Pero no, tanto cómplice primario como autor tendrán la misma pena. A diferencia del cómplice secundario,
El cómplice secundario, como su aporte no ha sido esencial, el Código Penal señala que se le hará una reducción prudencial de la pena, pero de ninguna manera tendrá la misma, sanción penal. Como conclusión, entonces, de esta primera parte, cómplice primario y autor, la misma pena. Autor, ¿quién es autor? Y aquí vamos a ya entrar a fondo al detalle. ¿Quién es autor del delito? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las teorías para definir autoría y participación en el Código Penal? ¿Cuáles son las dos teorías para definir quién puede ser autor de un delito? Ya hemos hablado ya de la complicidad primaria, de la complicidad secundaria, ¿verdad? Como formas de participación. Pero ¿quién es autor? Porque por ahí, por ejemplo, Reni Napanga nos ponía y el coautor, pero para definir quién es coautor, primero tenemos que saber quién es autor o cómo se define al autor. Y para definir al autor hay dos teorías. Te escuchamos, Maricruz. Eh, el autor sería el que realiza directamente la conducta descrita como delito en la ley penal. Ya, Y bueno, las bajo qué teoría. teorías sería la objetiva, Ujú. ¿sí? Objetiva, dominio del hecho, y subjetiva. Ya. La teoría del dominio del hecho está bien. Ahora la vamos a desarrollar. Ya, perfecto, pero está bien. Tienes Ah, la idea base. sí, creo que es la formal y la funcional, sino que son objetivas las dos. Correcto. A ver, Ah, ahora bueno. vamos a detallar ese tema. Perfecto. A ver, para ser autor de un delito, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿según qué teoría? Y ojo, tomen nota de esto. Para definir la autoría en el Código Penal hay dos teorías. Una primera teoría que se denomina la teoría del dominio del hecho. ¿Ok? La teoría del dominio del hecho, que es una teoría que se aplica casi a todos los delitos, menos a los delitos contra la administración pública. Es decir, menos a los delitos de corrupción de funcionarios que tiene su propia teoría. ¿Ya? Pero para los delitos comunes, es decir, para la mayor parte de los delitos del Código Penal, la teoría que se aplica es la teoría del dominio del hecho. ¿Ok? La teoría del dominio del hecho. Según la teoría del dominio del hecho, será autor aquella persona que domine el sí y el cómo. Recuerden esto, será autor de un delito el que domine el sí y el cómo de la acción delictiva. Cuando yo digo el sí y el cómo de la acción delictiva, me estoy refiriendo a será autor el que decida si es que se comete el delito, pero no solamente eso, sino también cómo se comete el delito. ¿Ok? Entonces, repito, autor será aquella persona que decida si es que se comete el delito y cómo se comete el delito. En el caso que yo les planteaba, Mónica Quesada mató a Joel Guillén, si bien es cierto, con la ayuda de Ariel Cáceres, Mónica fue finalmente autora porque ella decidió si es que se cometía o no se cometía el delito. Ella tenía el dominio de la acción, ¿verdad? Y no solamente decidió si se cometía o no se cometía el delito, sino también lo decidió cómo se cometió, con el arma, con un disparo por atrás, ¿verdad? Así se define autoría según la teoría del dominio del hecho. ¿Ok? Ahora bien, esta teoría, para definir autoría y participación, ya voy a hacer un comentario a partir de lo que nos comenta Reni Napanga. Reni Napanga nos dice, según la teoría del delito, para poder ver la autoría sería la tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Ya, ahí no confundamos, ya no confundamos, porque yo estoy hablando de teorías para definir quién puede ser autor. La teoría del delito es una cosa que viene de forma posterior, ¿ok? De forma posterior. La teoría del delito sirve para analizar si una conducta es o no es delito. Para eso sirve la teoría del delito. Y la teoría del delito tiene tres categorías, ¿verdad? La tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero esto no te sirve para definir quién puede ser autor o no. La teoría para definir autoría
es, repito, la teoría del dominio del hecho para la mayor parte de delitos, para los delitos comunes, y para los delitos de corrupción de funcionarios, que es además el tema que nos convoca el día de hoy, se aplicará la teoría de infracción de deber. Repito, para la teoría, para los delitos, perdón, comunes, para la gran mayor o la gran mayoría de delitos del Código Penal se aplica la teoría del dominio del hecho, con lo cual yo ya les he explicado cómo definimos autoría. Es autor el que decide el sí y el cómo de la acción delictiva. Si se comete el delito y cómo se comete el delito. ¿Ok? Esa es la teoría del dominio del hecho para la mayor parte de los delitos. Pero para los delitos de corrupción de funcionarios, esa teoría no se aplica. Es decir, para la teoría de los delitos contra la administración pública, nosotros no podemos definir al autor preguntándonos si es que el funcionario público ha dominado el sí y el cómo de la acción delictiva. No, esa pregunta no se hace en esos delitos. Para los delitos contra la administración pública, para los delitos de corrupción de funcionarios, la teoría que se aplica es la teoría de infracción de deber, que la desarrolló el jurista alemán Klaus Roxin, ¿verdad? Klaus Roxin, y que luego fue criticada por su discípulo y mejorada, según alguna perspectiva, o por otros, desmejorada, Günther Jacobs, otro penalista alemán. ¿Ok? Y según esta teoría de infracción de deber, que se aplica, repito, a los delitos contra la administración pública, será autor aquella persona que infrinja un deber que se le haya establecido previamente. Ojo, será autor en los delitos contra la administración pública no el que decida el sí y el cómo de la acción delictiva, sino el que infrinja su deber. El que infrinja su deber. ¿Ok? El que infrinja su deber, pero obviamente, el que infrinja su deber desarrollando lo que señala el tipo penal, ¿no? Y ahí obviamente ahí entraremos ya a hablar de la teoría del delito, ¿no? Si es que la conducta además es típica, antijurídica, culpable, ¿no? Pero ese es un análisis posterior, ¿ok? Si esto es así, si hasta ahí estamos claros, antes de entrar a desarrollar a fondo la autoría según la teoría de infracción de deber, quiero mencionar algunos puntos que no quiero dejar de desarrollar. Cuando hablábamos de participación, yo les decía que había la complicidad y había o existe la instigación, ¿verdad? Ya hemos explicado cómplice primario, ya hemos explicado cómplice secundario, nos falta explicar la instigación. ¿Quién es instigador? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿A quién se le considera instigador de un delito? Ojo que la instigación es un tipo de participación, ¿ah? Es un tipo de participación. El instigador no puede ser autor. ¿Ya? El instigador no puede ser autor. El instigador determina más bien algunas otras cuestiones en el autor. A ver, ¿quién me puede responder quién es instigador según el Código Penal? Y a efectos prácticos, ¿qué pena tendría, qué sanción penal tendría el instigador? A ver, ¿quién se anima a responder la pregunta? ¿Quién sería instigador? ¿Cómo defino al instigador? ¿Y qué pena tiene el instigador? Ustedes en algún momento, estoy seguro que han escuchado en prensa, medios de comunicación, en la prensa sensacionalista, el famoso, el famoso título de el autor intelectual, ¿verdad? El autor intelectual. Se encontró al sicario tal, pero también al autor intelectual. El autor intelectual sería Pepito Pérez, ¿verdad? Es un término que la prensa muchas veces acuña a las personas que están detrás de, ¿no? Que no cometen directamente el delito, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿existe en verdad la figura del autor intelectual en el Código Penal? Un estudiante de derecho,
un bachiller, un abogado puede hablar de autor intelectual? La respuesta es no. No existe el autor intelectual. El autor intelectual es una creación de la prensa sensacionalista, amarillista, pero en términos técnicos no existe la figura del autor intelectual. A lo que ellos se refieren en verdad como autor intelectual es al instigador. ¿Por qué? Fíjense, el concepto de instigador es el siguiente. Instigador será aquella persona que determina la voluntad de otra. La voluntad criminal, vale decir, ¿no? Repito, instigador es aquella persona que determina la voluntad criminal de otra persona. Con esto lo que les estoy señalando es que el instigador no va a cometer pues el delito por sí mismo, sino va a hacer que otra persona lo haga por él. ¿Ok? Determinando su voluntad. ¿Correcto? Y ustedes me dirán, ¿y cómo se determina la voluntad de otra persona? ¿Cómo? Hay fuentes de determinación de la voluntad. El clásico ejemplo, el clásico, el dinero. Ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, tal vez son muy jóvenes, pero en Perú, hace ya varios años, un caso muy sonado fue el caso de el asesinato de una cantante folclórica que se llamaba Alicia Delgado, que había sido asesinada con 21 puñaladas, si es que la memoria no me falla, por su verdugo, además, confeso, un tipo que se apellidaba Mamanchura. Él confesó que había matado, acribillado a esta cantante folclórica Alicia Delgado. Pero lo que además él dijo fue que él no lo hizo por voluntad propia, sino que recibió órdenes y recibió un pago de otra persona, que en ese momento era otra cantante folclórica que se llamaba Avencia Mesa. ¿Ok? Avencia Mesa, en este ejemplo, en este caso de la vida real, Avencia Mesa había contratado a este señor Mamanchura, le había realizado un pago para que asesine a Alicia Delgado. Ese es el caso. La pregunta es, ¿cómo armamos la imputación? ¿Avencia Mesa puede ser autora del delito de homicidio calificado? No, ¿verdad? No, porque ella no la mató. En este caso, estamos hablando de delitos comunes todavía, ¿eh? Teoría del dominio del hecho. ¿Cómo defino quién puede ser autor? Avencia Mesa definió, o sea, tuvo la decisión final de matar a esta persona. Ella decidió si es que se mata o no se mata. No, Mamanchura fue el que decidió, ¿no? Porque él fue a la casa de su víctima, Alicia Delgado, y en ese momento él pudo decidir si es que lo realizaba o no lo realizaba. Él decidió, pero sí que sí hizo que, sí instigó, como muy bien nos señala Jacqueline del Águila. Sí instigó, determinó la voluntad de Mamanchura a través de un monto dinerario, de un pago, ¿verdad? Con lo cual su conducta fue tipificada como instigadora del delito de homicidio calificado. ¿Ok? Y la instigadora en la prensa fue denominada pues autora intelectual. Repito, no existe la autoría intelectual en el derecho penal. Instigación sí. Pero la instigadora, y aquí viene lo interesante, al igual que el cómplice primario, tiene la misma pena que el autor. Tiene la misma pena que el autor. Y les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Está bien que el instigador tenga la misma pena que el autor? ¿Cómo determinamos la pena? La pena depende La pena depende de el desvalor a la acción que se realiza. Desde esta tribuna nosotros consideramos que es correcta la fórmula legal que establece misma pena para el instigador que para el autor. Misma pena para el instigador que para el autor. ¿Ok? Entonces, ya saben ahora qué es instigador, ya saben que no existe el autor intelectual, ya saben también que es cómplice primario, ya saben que es cómplice secundario, y ya saben también que para definir quién puede ser autor hay dos teorías, ¿verdad? La teoría de dominio del hecho y la teoría de infracción de deber. Según la teoría del dominio del hecho, será autor aquella persona
que domine el sí y el cómo de la acción delictiva. Será autor aquella persona que decida si es que se comete el delito y cómo se comete el delito, según la teoría del dominio del hecho, que repito, se aplica a la mayor parte de delitos. Pero si ustedes se quieren dedicar al litigio privado en defensa de funcionarios públicos, ustedes no pueden trabajar con esa teoría. ¿Ok? Si ustedes se quieren dedicar a la actividad fiscal, a la persecución del delito, pero delitos contra funcionarios públicos, o cometidos, perdón, por funcionarios públicos, no pueden aplicar esta teoría. Tendrán que aplicar la teoría de infracción de deber, que como les señalaba, será autor, según la teoría de infracción de deber, aquella persona que infrinja un deber previamente establecido. Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Para ubicarnos en el Código Penal, ustedes tienen que ir al título 18, ¿ya? Vayamos al título 18, los que tienen su Código Penal me pueden seguir, al título 18 del Código Penal, denominado Delitos contra la Administración Pública, ¿ok? Título 18. Y en este título 18, Delitos contra la Administración Pública, nosotros vamos a encontrar una serie de delitos cometidos por funcionarios públicos, que son cohecho, malversación de fondos, peculado, colusión, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito, entre otros. ¿Ok? Para esto, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. Los delitos contra la administración pública, además, son delitos especiales. ¿Por qué se denomina delitos especiales? Porque pueden ser cometidos a título de autor solo por determinadas personas. Ojo, son delitos especiales porque pueden ser cometidos a título de autor, ojo, a título de autor, por determinadas personas. ¿Por qué digo a título de autor? Porque ustedes ya saben que no solamente los autores cometen delitos, ¿no? Lo hemos desarrollado hoy, lo hemos visto hoy, sino también los partícipes. Pero a título de autor, en los delitos contra la administración pública, en los delitos de corrupción de funcionarios, solamente pueden cometerlos a título de autor, repito, los funcionarios o servidores públicos. Nadie más. Es más, vamos a leer lo que dice, vamos a cualquier delito. A ver, el delito de malversación de fondos. Fíjese lo que dice. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente a aquella a los que estaban destinados. Miren, ¿ah? ¿Cómo empieza la redacción del tipo penal? El funcionario o servidor público. El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella. ¿Cómo inicia? Dice el funcionario o servidor público. Es decir, ya la propia norma circunscribe el círculo de posibles autores, cierra la posibilidad de considerar autor a determinadas personas. ¿Ok? Entonces, como solo algunas personas pueden cometer el delito, se le denomina a estos tipos de delitos, delitos especiales. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 106 del Código Penal, que regula el delito de homicidio simple, fíjense cuál es la redacción del artículo 106. El 106 dice, homicidio simple, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. El que mata a otro, dice. El que mata a otro. La pregunta es, fíjense, la pregunta es, el que mata a otro, ¿te está exigiendo alguna cualidad, alguna característica especial el delito de homicidio simple para el autor? No, ¿verdad? Te dice el que mata a otro. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera. A diferencia del delito, de los delitos contra la administración pública. Entonces, cuando el tipo penal no te exige una cualidad especial para el autor, se le denomina delito común. ¿Ok? Delito común. Pero si el tipo penal te exige alguna característica especial, cualidad especial para el autor, estaremos ante un delito especial. ¿Correcto? Ya. Eso como primer concepto. Pero además yo les decía que no basta pues ser funcionario, servidor público para ser considerado autor de este delito, sino que además tendrá que infringir un deber.
¿ok? Tendrá que infringir su deber para ser autor de este tipo de delitos. Porque esto, según, repito, la teoría de infracción de deber. Yo les voy a poner un ejemplo y ustedes se van a dar cuenta por qué tiene sentido esta teoría. Vamos a la redacción del tipo penal de cohecho. Voy a leer primero el tipo penal y luego voy a contar el ejemplo. Y ustedes me van a decir si es que tiene sentido o no que apliquemos una teoría diferente. ¿Ok? Cohecho pasivo propio, regulado además en el artículo 393 del Código Penal. Dice, el funcionario o servidor público, delito especial, ¿verdad? Que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, ¿para qué? Para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones, o el que las acepta, a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. ¿Qué es lo que está regulando el cohecho pasivo? Lo que está regulando el cohecho pasivo es la coima. ¿Ya? En términos simples es la coima. Es decir, aquella persona, aquel funcionario público que reciba un dinero a cambio de ¿qué? De cumplir o de incumplir una función. ¿Por qué? Porque se protege aquí la gratuidad de los servicios públicos. El policía de tránsito. Miren, vamos a poner ejemplos primero básicos y luego vamos a llegar al ejemplo con el cual quiero explicar un poco estas dos teorías. Primero para que entiendan la teoría de infracción de deber y cómo se aplica la misma. Supongamos que estoy manejando mi camioneta a 140 kilómetros por hora por la vía expresa, cuando lo permitido es 80 kilómetros por hora. Me ve un policía de tránsito, tiene un velocímetro, mide la velocidad y efectivamente ve que estoy yendo a 140 kilómetros por hora, es decir, con una velocidad no permitida. Me intercepta, me hace parar, me estaciono y el policía me dice, señor, sus documentos. Todos los documentos en regla, pero además me indica y me muestra el velocímetro y me indica que yo estaba yendo a una velocidad no permitida. Es más, estaba yendo a una velocidad excesivamente por encima de lo permitido. ¿Ok? Y yo le digo, señor policía, estaba apurado, tenía que llegar a dictar una conferencia en Biloyer, ya me había comprometido, iba a empezar a las 6, ¿no? Si no aceleraba, no llegaba. No, 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 no me interesa, señor. Aquí usted va a ser susceptible de una multa. Y yo le digo al funcionario público, en este caso, al policía de tránsito, que es el funcionario público, señor policía, mire, no se haga problemas, tome 50 soles y esto lo arreglamos, lo dejamos aquí. El policía me dirá, supongamos que el policía me acepta el dinero, ¿ok? El policía me acepta el dinero. Pasan 20 minutos y todo había quedado registrado pues en las cámaras que ahora que ponen las diversas municipalidades. Y hacen una intervención, lo interceptan al policía de tránsito y le preguntan a ustedes, ¿no? Ustedes como estudiantes de derecho, como bachilleres, como abogados, les preguntan, ¿cuál es el delito? ¿No? Haga usted el análisis jurídico del ejemplo propuesto. El policía de tránsito será autor de un delito, ¿verdad? Será autor del delito de cohecho pasivo, que es el delito que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque esta persona cumple con la calidad exigida por el 393 del Código Penal, que dice, el funcionario o servidor público que acepte, ¿ok? El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, en este caso, aceptó, recibió, ¿verdad? ¿Qué recibió? En este caso, un donativo o cualquier otra ventaja que puede ser dinero en este caso, 50 soles. ¿Para qué? Para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Ahí viene la infracción de deber. Infringió su deber. ¿Por qué? Porque su deber como policía de tránsito que advierte un vehículo en excesiva velocidad, su deber era imponer una papeleta. Pero claro, el policía no lo hizo, omitió, infringió su deber a cambio de un beneficio. Por eso él será autor. ¿Ok? Por eso él será autor.
¿Se dan cuenta cómo se arma la lógica para definir la autoría en este tipo de casos? Yo no estoy diciendo que él ha dominado el sí, el cómo, no. Yo estoy señalando que él infringió su deber. Pero ese es un ejemplo básico que ustedes me dirán, pero da lo mismo, doctor, si nosotros aplicamos a ese mismo caso la teoría del dominio del hecho, igual vamos a llegar a la misma conclusión. Ok, ahora vamos a otro caso. Vamos a otro caso, con el mismo delito, cohecho pasivo, ¿ok? Cohecho pasivo. Eh, o vamos a cambiar el delito, vamos a poner... no, está bien, vamos a poner cohecho pasivo. Sigamos para que ustedes, para no perder la hilación. Cohecho pasivo. Recuerden que el cohecho pasivo sanciona al funcionario o servidor público que reciba, acepte un donativo a cambio de, ojo, a cambio de infringir su deber o de cumplir su deber, ¿ok? Ante ello, ante ello, les propongo el siguiente ejemplo, y luego voy con el comentario de yo. Les propongo el siguiente ejemplo. Supongamos que Humberto Alejandro es magistrado de la Corte Suprema, ¿ya? Es magistrado de la Corte Suprema. Él es juez encargado de la investigación preparatoria a altos funcionarios. Así como el juez Checkley, ¿verdad? Humberto Alejandro, en este caso, es el juez encargado de la investigación preparatoria contra altos funcionarios. Y dentro de esta encargatura hay un funcionario público que está siendo requerido por la Fiscalía, con un requerimiento, vale decir, de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, porque además estamos ante un caso de crimen organizado y la Fiscalía ha pedido 18 meses, ¿ok? De prisión preventiva en contra de este funcionario público. Este funcionario público no tiene cómo llegar, o esta persona o este alto funcionario que está siendo procesado aquí, no tiene cómo llegar hasta Humberto Alejandro para hacerle el ofrecimiento de un dinero, ¿ok? Porque Humberto Alejandro no recibe a nadie, además, en sus oficinas, ¿ok? Pero sí conoce, pero sí conoce al hijo de Humberto Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Va, aborda al hijo de Humberto Alejandro, que ya sabe a qué hora sale de la universidad, y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar $80.000 para que tú le hagas llegar a tu papá, tú te puedes quedar con 10 y le haces llegar a tu papá 70.000 dólares con el objetivo de que en la audiencia de prisión preventiva falle a mi favor. Y Humberto Alejandro, a él acepta. O sea, el hijo, perdón, de Humberto Alejandro acepta. Le dice, ok, está bien, acepto. ¿Ya? Acepto, coge el dinero, va en su papá Humberto Alejandro, y Humberto Alejandro le dice, bueno, y si ya lo aceptaste, ya no podemos hacer nada. Pues, pásame aquí los $70.000, y nada. Se da la audiencia. Efectivamente, el juez Humberto Alejandro falla en favor del que dio el dinero, se declara infundada la prisión preventiva, y la pregunta es, ¿cómo armamos la imputación en este caso? ¿Cómo armamos la imputación en este caso? Fíjense, si nosotros aplicaríamos la teoría del dominio del hecho, ¿quién sería autor? ¿Quién sería autor? Si aplicamos la teoría del dominio del hecho, el que sería autor sería el hijo de Humberto. ¿Por qué? Porque el hijo de Humberto es el que ha dominado el sí y el cómo de la acción delictiva. Él es el que ha aceptado, él es el que ha decidido si es que se acepta o no. Es más, en mi ejemplo, supongamos que el hijo de Humberto Alejandro, vamos a añadir algo más, le dice, yo no te voy a aceptar 80, si quieres que yo vaya a mi papá, me tienes que dar 100, y le aumenta incluso. O sea, no solamente está decidiendo que sí se acepta la coima, sino también cómo se acepta la coima. ¿Ok? Él tendría que ser autor del delito, ¿verdad? No podría ser el juez Humberto, porque él finalmente no ha decidido el sí y el cómo de la acción delictiva, ¿no? Él no lo ha decidido, el que ha decidido ha sido el hijo. Pero si es que armamos así la teoría, o si armamos así la imputación, ¿el hijo de Humberto podría ser sancionado por cohecho? No. ¿Por qué? Porque el tipo penal dice el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo. La pregunta es, ¿el hijo de Humberto era funcionario? ¿Es funcionario? No es funcionario.
no puede ser, por ende, sancionado como autor del delito. ¿Puede ser cómplice? Según la teoría de dominio del hecho, sí puede ser cómplice, pero ¿cómplice de quién va a ser? ¿De Humberto? Pero si Humberto no es autor, ¿o de quién? ¿Cómplice de quién? ¿Cómplice de quién? Y ante esto, ya para ir finalizando, yo les quiero dejar también como algo para que ustedes, como un concepto para que ustedes siempre recuerden, hay un principio básico en autoría y participación que se denomina principio de accesoriedad de la participación. El principio de accesoriedad de la participación hace referencia a que no puede haber ni cómplice ni instigador si es que no hay autor. Repito, principio de accesoriedad de la participación. No puede haber ni cómplice ni instigador si es que no hay un autor. Y esto es lógico. ¿Por qué? Porque tanto la complicidad como la instigación representan aportes a la autoría. El cómplice es el que aporta, ¿verdad?, al autor. Pero si no hay autor, ¿a quién le aporto? El instigador es el que determina la voluntad del autor, ¿verdad? Pero si no hay autor, ¿de quién voy a determinar la voluntad? No hay forma. Por ende, si es que nosotros aplicásemos los delitos de corrupción de funcionarios, la teoría del dominio del hecho, no se quedarían muchos supuestos en impunidad. En cambio, si aplicamos la teoría de infracción de deber, no importa si es que Humberto Alejandro ha dominado el sí y el cómo de la acción delictiva, eso no importa. Esas preguntas no se hacen. Lo único que yo me preguntaré es, a ver, ¿quién es el funcionario aquí? Humberto Alejandro. ¿Ha infringido su deber? Sí, ha infringido su deber. No me importa cómo ha llegado el dinero, no me importa si es que él ha tratado directamente o no ha tratado directamente con la persona que ha pagado la coima, eso no me interesa. Lo único que me importa es saber si es que ha infringido o no ha infringido su deber. Y si ha infringido su deber, a cambio de una coima. No me importa cómo ha llegado la coima, a través de su hijo, no me importa si su hijo, que no es funcionario público, ha negociado o no. Lo único que me importará será definir si esta persona ha vulnerado su deber, ha infringido su deber establecido. ¿Y dónde encontramos sus deberes? En el ROF y en el MOF, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones. ¿Ok? Bueno, el tiempo es apremiante, esperando que haya quedado claro estos conceptos y seguramente con cargo a seguir desarrollándolos en alguna otra oportunidad, porque ha quedado todavía ahí la coautoría, ¿no?, la coautoría aditiva, entre otros nuevos conceptos de los cuales incluso ahora se habla en el derecho penal argentino, la coautoría psicológica, autorías paralelas, son temas que seguramente podemos desarrollar en otra oportunidad. Si es que tuviesen ustedes alguna pregunta, con mucho gusto yo paso a responder. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita o dejar su interrogante en la bandeja de mensajes y el doctor lo responderá con mucho gusto. No, no hay ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias por la excelente disertación. Me uno a los comentarios de los participantes. Muy buena ponencia, excelente ponencia, doctor. Gracias por responder a cada una de las preguntas de los participantes en el transcurso de su ponencia. Ha sido muy dinámica. Esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, estimado doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Listo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en los diversos diplomados de Bill Lawyer. Para cualquier tema, cualquier consulta, aquí les dejo mis redes sociales. Me encuentran como Jimmy Sotomayor y mi número de teléfono. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctor.